ustedes me acompañan al libro de Lucas capítulo 22, vamos a ir varios versículos en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22 y voy a leer desde el versículo 41 en adelante. Y oigan, ¿hasta qué hora tienen permiso? No sé a qué hora voy a acabar esto, pero bueno, espero hacerlo rápido. Y si no, pues el Espíritu Santo les va a poner paz y tranquilidad y va a mandar un taxi para los que no tengan transporte. Y bueno. Y se apartó de ellos como a tiro de una piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Quiero detallar algunas ideas acá de la condición física. No soy médico de profesión, mas de hecho ahora en la maestría que estoy haciendo recibo parte de anatomía clínica. Hay una parte que me impresiona muchísimo que tiene que ver con el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, parasimpático. Y bueno, parte de mi profesión ahora lo que me preparo es neuropsicología clínica, entonces tengo que estar al día con todo lo que está pasando en esta parte de acá, de nuestros nervios y todo eso. Y les quiero mostrar unas ideas y unas partecitas de lo sorprendente, de lo espeluznante, de lo salvaje que fue toda esa paliza que le dieron a Jesús. Y el verso decía que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. El sistema nervioso de Jesús hubiera estado al máximo nivel junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema simpático. Es decir, que el corazón estaba latiendo en su máxima potencia, totalmente acelerado ese corazón. Por lo tanto, la circulación de la sangre de Jesús, si puedo decir de esta manera, estaba la sangre de Jesús ya congestionada, y tan profundo y tan extremo era el nivel de estrés que tenía, que cuando eso sucede, médicamente está comprobado, y ustedes pueden ir a buscar en la internet, médicamente está comprobado todo lo que pasa en un cuerpo que está sobresaturado con estrés y con angustia, que comienzan a explotar dentro del torrente sanguíneo. La sangre comienza a explotar y no aguanta más el cuerpo y comienza a mezclarse con las glándulas sudoríparas, es decir, que se mezcla con el sudor. Y sé que el pastor Marcelo ha hablado muchas veces acerca de esto, y este fenómeno, que a veces es muy raro, no es tan común, se llama hematidrosis de una manera o hematohidrosis. Puede ser conocido de dos maneras. Viene de una palabra griega, ¿no? La una significa básicamente sangre y la otra hidrosis significa agua. Tanto es el nivel de estrés, de angustia, que si alguien esta noche ha tomado pastillas para depresión, para angustia, o ha pensado en el suicidio, o decía estoy que me muero, se me sale el alma, déjame decirte que Jesús sintió exactamente lo que tú o estás pasando o has pasado. Y si no te ha caído todavía, lo que algún rato vas a pasar. Y voy a ir así a vuelo de pájaro nada más, presentando algunas cosas. Ya de por sí entonces Jesús comienza a perder sangre, y ustedes saben todo el relato que pasa a continuación. Tan angustiado estaba, se acerca donde sus amigos estaban dormidos y le dice: Jesús,
y no pudieron quedarse un rato despiertos y orar conmigo. Y ustedes ya saben todo lo que viene a continuación. Jesús es traicionado, es entregado, es llevado ante el Sanedrín, es afectado, le golpean, le arrancan pedazos de la barba, le lastiman, y entonces básicamente llegan donde Herodes se burla, se va donde Pilato una vez más, y Pilato en cierta manera quería a Jesús liberarle. Y entonces Pilato no quiere entregarle directamente a Jesús al pueblo, y en el libro de Juan capítulo 19 versículo 1 dice: entonces Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Y cuando yo estuve estudiando esto y en realidad estaba haciendo un estudio acerca de todo esto, y me sorprende mucho, porque el látigo que utilizaron para con Jesús era un látigo pequeño, no era tan grande. En realidad tenía unas tiras de cuero, y lo brutal y salvaje de esto es que los romanos habían perfeccionado la técnica para masacrar a la gente, no para castigar, para masacrar a la gente. Los sirios, los babilonios, y habían desarrollado estas técnicas salvajes, no humanas, pero los romanos las perfeccionaron. Y en este látigo con tiras de cuero, en la parte final tenía amarrado bolas de plomo, pelotas de plomo, de hierro. En algunos casos tenían huesos afilados, si no tenía plomo. Y en otros casos tenían hasta la porcelana hecho pedazos, pegado en las tiras de cuero. Cuando iban a azotar a un criminal, no a Jesús, en general a un criminal, en este caso Jesús entra ya en esa categoría, le desnudaban la espalda, le desnudaban las piernas, los muslos, y algunos autores, algunos estudiosos dicen que incluso le quitaban todo lo que tenía para que sus piernas y sus glúteos estén totalmente libres, que no exista una parte que no pueda ser lacerada. Y nuestra piel está compuesta básicamente por 3 capas. Cuando comenzaban los primeros golpes, era rasgado y era lastimada la primera capa, que se llama la epidermis. La epidermis es la capa más superficial, la más delgadita, que cuando tal vez pasó el gato y te lastimó, hasta te puede dejar infectado y te duele. O si te cortas un poquito, te lastimas. La epidermis ya es piel totalmente sensible, te pellizcan, ya duele. Los primeros golpes, los primeros azotes ya lastimaban la epidermis, pero mientras más era la cantidad de golpes, comenzaba a pasar a la segunda capa de nuestra piel, que es un poquito más grasosa y un poquito más gruesa, que se llama la dermis. Ya en toda esta zona se encontraban muchos vasos sanguíneos, para lo cual ya estaba hecho un mar, estaba hecho un charco de pura sangre de Jesús. Mientras más le golpeaban a Jesús, mientras más le golpeaban a una persona, miren, esto me llamó la atención. No sé quién se puede dar como voluntario para que le azoten, pero vieron voluntarios que se ofrecieron para experimentar algo de lo que Jesús hubiera sufrido, pero pasados los 10 golpes ya no soportaban más. Porque el cuerpo, al estar perdiendo tantísima cantidad de sangre, Jesús ya perdió sangre desde el Getsemaní, sudando. Aquí ya era totalmente despedazado, llegaron a los tendones, los golpes, imagínate las puntas, las bolas de plomo, llegaban ya a los nervios, todos los tejidos destrozados. El corazón de Jesús ya estaba al 100, desde hace rato estaba al 100, y por lógica, como estaba perdiendo tantísima cantidad de sangre, los riñones
y todo el sistema digestivo ya dejó de funcionar. Ya no estaba funcionando porque estaba la vejiga, ya nada, porque estaba tratando de guardar y acumular la máxima cantidad de líquidos, porque ya había estado perdiendo tantísimos líquidos. Y la lógica es, según los médicos, lo que primero va a suceder en ese cuerpo es que va a estar totalmente deshidratado y su cuerpo va a comenzar a pedir a gritos agua, agua, porque de tanto que está perdiendo ya no hay más cómo el cuerpo pueda seguir guardando esa pérdida que está teniendo, esa hemorragia. Y Mateo capítulo 27, versículo 27 en adelante dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Pretorio era la casa donde vivía el gobernador, ¿ya? Y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: salve, saludos, rey de los judíos. Le escupían y le tomaban la caña, y qué salvajes, le golpeaban en la cabeza. Los médicos demuestran que de las partes más sensibles que un ser humano puede tener está tu cabeza, está tu cráneo y está el cuero cabelludo. Yo no sé si esto es 100% científico o no, pero alguien se atrevió a decir que cada 140 centímetros chiquitos, pedacitos de aquí adentro, hay una zona de un dolor, una zona de dolor, una zona de dolor, una zona del dolor. Y hay tanto vaso sanguíneo que una persona puede morirse totalmente de hemorragia, morirse solo porque está lastimado y al cuero cabelludo. Hay un nombre especial para la planta, que la rama de donde pero crece en gran parte de Palestina, donde las puntitas de las espinas no son como de las hermosas rosas que vemos acá, no, son gigantes. Y lógicamente rodearon toda la cabeza de Jesús. Tenemos que ir haciendo cuenta ya cuántas veces Jesús viene perdiendo sangre. Estaba hecho pedazos ya cuando fue azotado. Para el colmo le ponen la corona y le comienzan a golpear. Eso produjo ya totalmente, ya se rompieron prácticamente todos los vasos sanguíneos que ya había acá. Ya no había donde más. Ya no había más dolor. Tal vez sí, tal vez no. Ya estaba sufriendo en extremo. Después de esto es llevado de nuevo Jesús ante Pilato y él les muestra: aquí está el rey de ustedes. Y lo que la gente gritó no es que pena, ten compasión, sino crucifícalo. Jesús es puesto sus vestiduras de nuevo, y esto a mí me ha pasado varias veces, que tal vez cuando estoy jugando tienes una ampolla o caminaste mucho y pasado un tiempito como que esa sangre se te quedó pegado en la media, tus calcetines en la media, y cuando te sacas eso, ay, no sé si a ustedes les pasó, tal vez yo soy el único, pero oye, trata de sacarte eso, ay Diosito, eso está pegado, pero con la sangre y la piel, trata de jalar. Jesús le ponen de nuevo su ropa y todo estaba despedazado, todo estaba llagado, lastimado, lacerado, herido. Y a Jesús, para el colmo, le obligan a cargar una cruz. Y eso está en el libro de Mateo 27, el versículo 31. Dice: después de haberse burlado de él, le quitaron el manto. Y ya le quitan la primera vez el manto, imagínate la piel desgarrándose. Y le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual lo obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel.
pero después de probarlo no quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes. La evidencia dentro de la literatura romana nos muestra, y si es que eres curioso y lees, te vas a dar cuenta que lo brutales y salvajes que era esta gente, obligaban a los propios criminales a llevar su cruz. Y aquí hay un punto tal vez no de contradicción, pero diferente, depende del punto de vista. Algunos creen que Jesús llevó solo el palo horizontal, amarrado al palo horizontal, y otros creen que Jesús llevó la cruz completa. No importa cuál sea el caso, si es que Jesús hubiera solo llevado la cruz, el madero horizontal amarrado, la madera de ese tipo y como lo que ellos utilizaban pesaba más o menos como 49 kilos. Es decir, algo así como 110 libras, más o menos 110 libras. Ya no tenía sangre, estaba totalmente al máximo del estrés psicológico, emocional y fisiológico. Había sido desangrado ya, despedazado, lastimado, y le hacen que cargue su cruz. Si solo hubiera cargado ese madero, pesaba 108 libras, pero si hubiera cargado la cruz completa, hubiera sido el peso como de unos 75 kilogramos. O sea, unas 165 libras. Cuando llega a ser crucificado, yo quiero que ustedes hagan hasta su mano así, y si es que ustedes estiran su mano aquí. Muchos dicen que a Jesús le hubieran metido los clavos aquí, pero si le hubieran metido un clavo acá, se hubiera desgarrado totalmente por el peso que él tenía. Por lo tanto, en esta parte de la muñeca, la parte de abajo de la muñeca, tenemos básicamente dos huesos grandes. Uno que se llama el radio, que ustedes pueden sentirlo clarito, el radio, y el otro se llama cúbito, aquí, el radio y el cúbito. En esta parte, aquí, tóquense en plena mitad, y se siente clarísimo dónde hubiera entrado el hueso, aquí en el hueso. El momento que un clavo entraba en esta parte, lógicamente despedazaba la epidermis, la dermis, todos los tejidos, pero lo primerito que iba a despedazar es el nervio mediano. Es uno de los nervios principales dentro de todo el sistema nervioso. Ese pasa en plena mitad. Y los que alguna vez sufrieron cuando les calzaban un diente, que prácticamente creo que todo el pueblo que está aquí alguna vez haya sentido eso y estás, ay, 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 que te tocó ahí, pero una cosa aquí, pero ese sonido yo no soporto. Ay, ay, ay. Oiga, pero dele suavito, ok. Ese nervio de ahí, si tan solo ya no le hubieran perforado, lastimado, pero si tan solo le hubieran pinchado ese nervio, el dolor era brutalmente ya salvaje. Ahora hagan cuenta con esto, perforan el un brazo y perforan el otro brazo. Algunos estudiosos y algunos eruditos piensan, como vemos en las pelis, que los pies de Jesús estaban uno sobre otro en una maderita que se podía apoyar. Puede que sí, pero cuando algunos estudian cómo les crucificaban a los malhechores, muchos cuentan que no había ninguna madera, sino que el pie era totalmente doblado y clavado así contra la cruz. Cualquiera de los dos sea el caso, todos los tendones y los ligamentos de los pies hubieran sido despedazados. Lo más salvaje de esto, que a mí me dolió, pero yo tenía lágrimas cuando estaba estudiando esto, es cuando Jesús trataba de respirar. Sea cual haya sido la forma en la que estaban sus pies clavados, Jesús tenía que respirar. ¿Qué pasaba si un ser humano o si Jesús no respiraba?
¿Alguien alguna idea? No va a decir se muere, pero claro, pero ¿qué comienza a pasar en su interior? Nosotros botamos también dióxido de carbono, ¿verdad? Si el ser humano no respira, comienzas a contaminarte tu sangre con todo el dióxido de carbono internamente. ¿Cómo debía respirar Jesús y cómo era una muerte de cruz? Los que eran crucificados normalmente no fueron crucificados como Jesús. Para Jesús fue salvaje. La mayoría de ellos se morían a los 4 a 5 días en la cruz. Jesús murió en un par de horas. La muerte era lenta. ¿Y cómo se morían? Por asfixia. Esa era la manera en la que morían los crucificados, por asfixia. Si Jesús estaba crucificado, sus pies de cualquier manera, para él poder respirar, tenía que apoyarse en sus pies. Se apoyaba y ya era salvaje ese dolor. O sea, ya era atormentador el poder respirar. Porque se apoyaba, y el rato que se apoyaba tenía que levantar sus brazos para esto, los pulmones. O sea, salía de un dolor para sentir otro dolor más brutal. En otras palabras, incluso el respirar era sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque salía Jesús de un dolor insoportable para tomar un respiro y tener otro dolor insoportable. Jesús ya comienza a sentir que su interior no está funcionando bien todo esto. Y leímos el verso hace un momento que a Jesús le ofrecieron vino con hiel. ¿Se acuerdan que leímos de eso? La función, y esta no es mi interpretación o mi definición, es lo que creen los eruditos. La función del vino mezclado con hiel es esta. Escuchen, analgésico. Lógico. Los que drinkean pues saben a qué me refiero. Te vas, te fuiste de este mundo. Y que viva Cuenca y la fiesta en Baños. A Jesús le ofrecen vino con hiel. Los eruditos y estudiosos dicen, el libro de Marcos dice con mirra. Cuando vos mezclabas el vino con la mirra, con algún tipo de hierba o con hiel, la función que los romanos hacían es que le daban esto para que el crucificado no sufra tanto, sino que su mente ya se pierda, ya se vaya para otro lado. Jesús toma esto y siente eso, y Jesús dice, no quiero esto. Y esto a mí me conmovió. No quiero esto. ¿Por qué? Porque Jesús quería estar totalmente consciente hasta el final. Quería estar totalmente consciente de que iba a dar su vida por ti. La próxima vez que leas esa parte que dice que quería vino con hiel, era porque le querían noquear. Pero él quería estar consciente hasta la muerte. No quería perderse. Y en el capítulo 19 del libro de Juan, versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. En algunas versiones no ponen la palabra vinagre y ponen algo de vino. Este era un vinagre, un vino barato que solo utilizaban los soldados. No era el que estaba anestesiado, no, era un vino sencillo porque tenía sed. Había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra clave de esta noche es la palabra original para consumado es. En español hay dos, consumado es. En el original en griego es una sola y es tetelestai. Si no saben qué dije, aquí va a salir esa palabra. Tetelestai. Y si se durmieron toda la introducción que di, ahora despiértense porque esto no se pueden perder. Si se desconectaron, no se desconecten, ahora conéctense conmigo, que ya voy a terminar. Pero quiero explicarles un poquito de la palabra tetelestai. Es una palabra en griego. Me encantó una cita que mencionó Charles Spurgeon acerca de esto, que fue un teólogo del siglo XIX, acerca de la palabra tetelestai. Si me permiten leer lo que él comentó. Tetelestai transmite un océano de significado en una gota de lenguaje, una mera gota. Dice Spurgeon, necesitaría todas las otras palabras que alguna vez se pronunciaron o que alguna vez se puedan decir. Necesitaré todo esto para poder explicar la palabra tetelestai. ¿Y saben por qué? En el mundo antiguo, tanto en el mundo griego, hasta incluso en el romano y en el egipcio, por ahí, pero en el mundo griego, la palabra tetelestai tenía varios significados y varias connotaciones. Y ahora sí, esto no quieren perderse. Esto no quieren perderse. Voy a decir varias maneras de cómo la palabra tetelestai era utilizada. La primera tiene que ver con un sirviente. ¿Están conmigo? Digan conmigo, sirviente. Digan conmigo, sirviente. Cuando un amo, ojo, cuando un amo le mandaba al criado, al sirviente, a que haga una obra, a que haga un trabajo en la casa, un mandado en la casa, cuando el sirviente iba, obedecía y realizaba dicho acto y terminaba, una vez más le supervisaba el acto que él hizo, la tarea que él hizo, y cuando ya vio que la tarea estaba terminada, el sirviente se iba donde su amo y al amo le decía: tetelestai, está terminada la tarea que me encomendaste. No, pero esperen, ustedes ya están uniendo a la parte espiritual. Yo les estoy platicando lo que decía la cultura normal y no estoy diciendo que está mal lo que ustedes están haciendo, pero ya me parece impresionante. El criado hacía la tarea, tal vez le mandaba a pintar, a levantar una pared, a arreglar, a barrer, a limpiar, a cocinar, a arreglar algo porque venían los invitados o no sé qué, y entonces el empleado, el sirviente, el criado llegaba donde el amo y le decía: amo, tetelestai, la tarea que me mandaste ya está cumplida. Esa es la primera. La segunda es esta, y tiene que ver con los artistas. En el mundo antiguo, todo ese mundo de artistas, dice un erudito, comentó acerca de esto, que cuando un pintor o un escultor veían ya su obra terminada, veían ya su escultura de mármol terminada, tomaba unos pasos para atrás, unos metros, y quedaba viendo esa obra. Quedaba viendo esa obra y tal vez estaba pensando: cosa linda, cosa bien hecha. Quedaba viendo su obra y decía, no decía eso, murmuraba, decía así:
no tengo nada más que añadir ni arreglar a eso. Me gusta como está. Tetelestai. Esa obra me gusta y está terminada. Será la segunda manera que utilizaban la palabra tetelestai. La tercera, todos aquí somos hijos. La tercera tenía que ver con un hijo. Cuando su papá le mandaba al hijo, le mandaba a que cumpla una misión, cualquiera que haya sido la tarea, cuando el papá le mandaba al hijo a que cumpla la misión, el hijo iba, el hijo obedecía y tenía que cumplir la misión. Amigos, y el hijo no podía regresar donde su papá. El hijo no podía regresar donde su papá si no cumplía la misión, no solo a medias, sino con éxito. Y el hijo no podía regresar y presentarse al papá. Solo cuando el hijo obedecía a su papá y cumplía la misión, regresaba donde el papá y le decía esto: papá, la obra que tú me encomendaste, ya lo hice. Tetelestai. Y la última, yo creo que igual esta nos ha pegado a todos. El mundo antiguo, de hecho yo tengo unos registros de unos estudios que se realizaron. Está dentro de una biblioteca digital universal de donde conseguí estos documentos. Tenía que ver con las deudas. ¿Y qué pasa con esto? Cuando alguien tenía una deuda pendiente, un préstamo, una compraventa, una hipoteca, etcétera, cuando alguien tenía una deuda y cuando iba y pagaba la última cuota del préstamo, solo cuando pagaba la última cuota del préstamo, era entregado un comprobante que decía: tetelestai, la deuda que tenías, la hipoteca, ya pagaste la última cuota, está cancelada. Tetelestai. Una escritura de propiedad en esta época no era válida hasta el momento en que era fechada y firmada. Y cuando la persona deudora pagaba la última cuota, el secretario agarraba la escritura de propiedad y ahí en griego escribía en toda la plana de la escritura del título de propiedad, escribía: tetelestai, pagada tu deuda. Y no sé cuántos de ustedes sientan ese gozo o sientan esa alegría que tienes un préstamo para 3 años, 5 años o para 6 meses y pagas tu última cuota y sientes como que una cosa de aquí se te cayó, una cadena, y dices: ay, por fin, Dios bendito, puedo respirar, por fin puedo decir: eso era para que se despierte. Tetelestai. Entonces, amigos,
El mundo al que fue dirigido el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, el mundo del Nuevo Testamento no necesitaba que yo le dé la explicación que les di ahorita. Ellos sabían qué significa tetelestai. Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, y ayúdenme leyendo, ¿qué dijo? Consumado es. La palabra original es tetelestai. Y los que están apuntando no van a querer perderse ahora también lo que voy a decir. La palabra tetelestai, la palabra grande que sale en el Nuevo Testamento, pero viene de la raíz teleo o teleos. Teleo. Y escuchen, Spurgeon decía que la palabra tetelestai es un océano que se necesita todo el vocabulario existente para lograr explicar la idea de la palabra tetelestai. Escuchen lo que la palabra original según el diccionario significa. Ojo, teleo significa esto: para cerrar, para terminar, para finalizar, para completar, lograr, cumplir, poner fin, ejecutar, concluir, liberar de una deuda, acabar, lograr, expiar y pagar. Y yo creo que no me entendieron y voy de nuevo. La palabra que sale ahí, consumado, es, ahora sí, esto sí está en la Biblia. La palabra consumado viene de teleo y significa para cerrar, para terminar, para finalizar, para completar, lograr, cumplir, poner fin, ejecutar, concluir, liberar de una deuda, acabar, lograr, expiar, pagar. La palabra tetelestai, es tan importante y es tan vital porque expresa, ojo con esto, el final victorioso de una tarea. No que es que solo ya se terminó el año y mi hijo, y pasaste del año, no, perdí. No, es que no era solo terminar y ya. Tetelestai significaba el éxito en la misión. Y aquí yo puedo ver entonces el corazón de Jesús cuando estaba clavado en la cruz. Y entonces Él decía: hey, la redención por la humanidad, el pecado de cada uno de ellos, la deuda que tenían contra ti, Señor, esa deuda tetelestai ya está pagada. Ya está pagada. Y pensando en todo el Calvario y todo lo que platicamos más pronto, la palabra tetelestai es la nota musical más hermosa de toda la música del Calvario. No ha existido, amigos, y no va a existir. Escuchen lo que voy a decir: no ha existido y no va a existir otra palabra más poderosa pronunciada por Jesús que esta palabra. De nuevo, no existe palabra más poderosa en la Biblia, y esto me atrevo a decir con mucha firmeza. No existe otra palabra más poderosa en la Biblia pronunciada por Jesús que esta de acá, porque después de esto ya no hay nada más, porque todo está pagado. Un comentarista llamado Arnold C.G. dijo: nunca antes y nunca después se pronunció una palabra que contiene y significa tanto. La palabra tetelestai es el grito de victoria. Y permítanme profundizar un poquito más en esta parte del griego. Los antiguos griegos se jactaban, ellos buscaban la perfección en la oratoria. Imagínense esta gente, y eran buenísimos en realidad. Y ellos se jactaban en que ponían gigantescos definiciones, significados
en una gota de palabra. Por eso no aguanta. Todo lo que estoy diciendo no aguanta entrar en una sola palabra. La palabra tetelestai, y yo no quiero que se pierdan con esto. La palabra tetelestai es esto: un verbo, es un verbo perfecto, pasivo, imperativo, tercera persona del singular. ¿Se perdieron? Voy de nuevo. La palabra tetelestai es un verbo pasivo, imperativo, perfecto, tercera persona del singular. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea en griego un verbo perfecto? Esto, escuchen lo que voy a leer, la definición del diccionario. Esta no es la definición de un pastor, del diccionario. ¿Qué es un verbo perfecto en el griego? Es esto: una acción que se considera que se ha completado en el pasado de una vez por todas, sin necesidad de repetirse. ¡Wow! El tiempo perfecto en griego no es igual al tiempo del pasado de nosotros, donde dices en una oración: sí, ya se terminó. No, el tiempo perfecto en griego significa esto: que esto sucedió en el pasado y que todavía sigue vigente el día de hoy. No ha pasado eso. Eso significa la palabra tetelestai. Con esto en mente quiero que pienses en Jesús, entonces en la cruz, y quiero que pienses en la gente que estaba ahí. Él ya fue destrozado y golpeado con todo esto, y él ya sabía que se estaba acabando toda su misión, y él está clavado. Y las palabras, ¿qué palabra más puede decir, Señor? Imagínate el infierno moviéndose alrededor. Con nuestros ojos espirituales no podíamos ver, y la gente no veía, pero demonios por un lado, demonios por otro lado, diciendo: logramos, le matamos, le crucificamos, por fin le vencimos. Imagínate el mundo espiritual así, y Jesús solo colgado ahí. Lo último que iba a decir son dos cosas. La una, tetelestai, y la dos, la segunda: Abba, papá, en tus manos entrego mi espíritu. Oigan, y expira. Quiero que pienses que no es la palabra tetelestai. La palabra tetelestai no fue un grito de un mártir indefenso. La palabra tetelestai no fue un grito de alegría diciendo: oh, por fin se acaba estos sufrimientos. No lo dijo: por fin se acabó esto. La palabra tetelestai no fue el último suspiro de una vida triste y apagada. La palabra tetelestai fue la declaración de un redentor. ¿Qué era la palabra redención? Esto es redimir. Yo les expliqué esto. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuánto tienes? No tengo nada. No te preocupes, yo te voy a redimir. Toma, pagado. La palabra tetelestai fueron las palabras de un redentor, del redentor, de ese que vino a hacer lo que su papá le mandó. Y lo más extraordinario de todo esto es que Dios en la cruz, viéndole a su hijo crucificado, Dios
en la cruz justificó al que no merecía ser justificado. No merecías, no merecía. No llenabas y no cumplías los requisitos, imposible. 613 mandamientos no podías cumplirlo. Dios en la cruz justificó al que merecía la muerte. Pero en lugar de él, tus pecados, mis pecados, fueron transferidos a Jesús. Y el que no merecía ser castigado fue castigado por culpa tuya y por culpa mía. Pero mira lo que el libro de 2 de Corintios dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Señor, gracias. Al que no merecía, él no mereció. Y eso me enamora, me apasiona, me quebranta. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por mí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben? Todo el evangelio de Dios se resume en una sola palabra: y jamás te vas a olvidar. Todo el evangelio se resume en esto: consumado es.